Recientemente tuve la oportunidad de leer el libro de Gary Martin y Joseph Pearl sobre modificación de la conducta y me encontraba con el sistema de instrucción personalizada que me llamó bastante la atención porque pues parece ser bastante contrario al modelo educativo que a veces parece que queremos implementar en Latinoamérica y además porque en muchas ocasiones tengo la impresión de que lo aplico sin haber conocido antes la existencia de este sistema organizado de esta manera. Aquí voy a repasar un poco los principios que se plantean al respecto y comentar un poco el tema. En primer lugar, la idea principal es identificar lo que se espera que los estudiantes desarrollen, sean comportamientos, sean requisitos de aprendizaje, y esto en torno a la generación de preguntas y la realización de evaluaciones. Como veremos en un momento, un elemento fundamental de este sistema de instrucción personalizada es la evaluación constante y la concreción de los temas y de los elementos que se van a evaluar. En segundo lugar, se exige a los alumnos que estudien una pequeña parte de la materia. Esto significa uno o dos capítulos, más o menos, que deben aprenderse en el transcurso de las siguientes 1 o 2 semanas, dependiendo de cómo esté dividido el curso. Después de esto, deben presentar la evaluación correspondiente en la que van a demostrar el dominio que tienen de la asignatura. En tercer lugar, para poder realizar lo anterior, hay que realizar evaluaciones que sean frecuentes. Igualmente, cada semana, cada 2 semanas a más tardar, para que los estudiantes muestren el conocimiento que tienen sobre el tema correspondiente. Es muy interesante también porque esto se parece mucho al sistema de ejecución de las 4 disciplinas planteado por Sean Covey, donde uno de los elementos fundamentales es que haya una rendición de cuentas constante, dicen ellos por lo menos una vez a la semana, en donde las personas tengan que expresar qué fue lo que se hizo en torno a sus compromisos. Lo mismo ocurre aquí, pero aplicado a la educación. Y es bastante interesante y aunque quizás no se tome con la apertura necesaria, lo cierto es que la aplicación de este sistema de instrucción personalizada parece estar muy acorde con los principios propios de la psicología organizacional y de la administración de empresas en torno al desarrollo de los elementos de ejecución, de éxito que pueden tener las compañías. Cuarto lugar, considera criterios de dominio de la materia para que los aprendices tengan que superar un nivel antes de pasar al siguiente. Esto quizás es lo más difícil de implementar en lugares que tienen recursos cortos y posiblemente sea afirmable de toda Latinoamérica que es difícil hacerlo, porque implicaría tener un nivel de flexibilidad enorme para poder lograr que los estudiantes puedan presentar una y otra vez exámenes sobre un mismo tema hasta que logren superarlo y a partir de ahí sí puedan subir al siguiente nivel. Esto naturalmente dificulta mucho las cosas para la institución, aunque podría fortalecer mucho el desarrollo que tendrían los estudiantes. No obstante, creo que existen algunas posibilidades de flexibilidad, como permitir que los estudiantes presenten varias veces los temas simplemente dentro del margen de los cortes o dentro del margen de los semestres, con el fin de que al menos en ese espacio de tiempo en el cual deben demostrar que logran adquirir el dominio de la asignatura, pues tengan la posibilidad de crecer al respecto paulatinamente. Lo anterior se expresa en términos de una no punibilidad del sistema. Entonces, no se trata de castigar a quien pierde la evaluación, sino de llevarle a que nuevamente tenga que presentar el examen. Funciona más o menos como una actividad de videojuegos. En un videojuego, si yo pierdo, pues puedo volver a intentar realizar esa actividad, entreno, fortalezco el personaje, adquiero mejores armas, lo que sea, dependiendo de qué tipo de juego sea y cuál sea el personaje. Y con eso puedo posteriormente presentar de nuevo el examen, que será la plataforma que no he logrado superar, e intentar ganarle al enemigo. Esta lógica es la que está detrás de este sistema en el que un estudiante podría presentar una y otra vez distintos exámenes o un mismo examen más bien que le permita
adquirir un dominio pleno de lo que se está examinando allí para que posteriormente tenga unas bases suficientemente sólidas para continuar con los siguientes niveles. Sexto, varios tutores que ayuden a corregir los exámenes. De nuevo, un asunto probablemente prohibitivo para muchos sitios que tienen presupuestos bastante cortos. Y sin embargo, yo he encontrado una forma bastante práctica de aplicarlo. Por ejemplo, al terminar las clases, faltando 20 minutos, media hora, una hora, dependiendo de lo que tenga planeado, eh, les pongo un examen que puede ser de 3 a 5 preguntas abiertas y les califico de manera inmediata. Entonces hay un feedback, hay una retroalimentación que se da en cuanto presentan la evaluación. No tienen que esperar días para recibir esa respuesta, sino que inmediatamente saben que tienen que corregir, que tienen que cambiar, que tienen que mejorar, perfeccionar, ajustar, etc. Séptimo, incorpora el lema, ve a tu propio ritmo. De nuevo, es algo que se convierte en un asunto bastante complicado cuando los presupuestos son cortos, pero insisto, como lo decía hace un momento, en que quizás es posible con cierta flexibilidad aplicarlo dentro del marco de los cortes o de los semestres. De tal manera que el estudiante dentro de ese margen tenga la posibilidad de crecer, viéndose obligado naturalmente a crecer a un ritmo un poco acelerado, pero teniendo la libertad y la flexibilidad para hacerlo según le vaya resultando pues más conveniente. No es fácil posiblemente aplicarlo y quizás es uno de los principios que uno podría dejar de lado eh, si la implementación se convierte en algo sumamente complicado, sumamente difícil. Octavo, utiliza las clases para motivar y aportar ejemplos, más que para transmitir información. Esto me recuerda a un neurocientífico argentino que se llama Nelson Altana Marcos, que explicaba en alguna de sus conferencias que uno no va a clase a aprender. En el aula no se aprende. Uno aprende en la casa, uno aprende en la biblioteca, uno aprende en el bus leyendo o estudiando allí. Uno realiza el proceso de aprehensión, de aprendizaje de la información que tiene que adquirir a partir de su propio trabajo. En la clase lo que va es a afianzar esos conocimientos, a profundizar en esos conocimientos y a encontrarse con exhortaciones que lo lleven a estudiar más. ¿Qué tipo de actividades se podrían implementar aquí? A mí me gustan mucho, por ejemplo, las actividades de evaluación competitiva. Formamos grupos o por personas o por parejas y deben competir para lograr una nota elevada entre sí. De alguna forma, esto los obliga a que hayan leído previamente el material y a que hayan tratado de lograr una profundidad en su manejo, un dominio de ese material que sea suficiente para competir con otros, que es algo que en últimas también los va a formar para las posibilidades laborales que tengan en el futuro. Bien, esto ha sido todo en relación con el sistema de instrucción personalizada. Muchas gracias.